Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, ha despertado la curiosidad de muchos. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de Burak Ozçivit y sus romances, pero con un giro muy especial, el supuesto secreto para olvidar a Neslihan Atagül. Sí, sé que les encanta este tipo de contenido, ese entramado de la vida de nuestras estrellas favoritas, y créanme, este es uno de esos episodios que no querrán perderse. Así que antes de empezar, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle ese botón de suscripción y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, y créanme, tenemos mucho más para ustedes. Ahora sí, vamos directo al grano. Burak Ozçivit, uno de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel mundial, ha sido objeto de atención no solo por su talento en la actuación, sino también por su vida personal. Y por supuesto, cuando hablamos de su vida personal, es casi imposible no pensar en su relación pasada con Neslihan Atagül. Ambos formaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca, cautivando a millones con su química en pantalla y fuera de ella. Sin embargo, como en muchas historias de amor, las cosas llegan a su fin, y el final de su relación fue un tema de gran interés público. Lo que nos trae aquí hoy es la pregunta: ¿cuál es el secreto para seguir adelante, para olvidar a alguien como Neslihan, cuando tu vida entera parece estar ligada a esa persona, al menos en la imaginación del público? Y más importante aún, ¿hemos visto realmente ese olvido en la vida de Burak? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco. La historia de amor entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagül comenzó en el set de la serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países. Ambos interpretaron a Kemal y Nihan, una pareja cuya historia de amor intensa y a menudo trágica conquistó los corazones de audiencias en todo el mundo. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que era fácil para los fans creer que su amor trascendía la ficción. Y de hecho, durante un tiempo pareció ser así. Se convirtieron en una pareja inseparable, compartiendo momentos de su vida cotidiana en redes sociales, alimentando la fantasía de sus seguidores. Se les veía juntos en eventos, de vacaciones, y cada fotografía, cada gesto, era analizado con lupa. Eran, sin duda alguna, la pareja del momento, la pareja de ensueño. Pero como bien sabemos, la vida no siempre imita al arte y las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden enfrentar desafíos. Lamentablemente, la relación entre Burak y Neslihan llegó a su fin. Las razones exactas nunca se hicieron públicas con detalles escabrosos, como suele suceder en el mundo de las celebridades. Se habló de diferencias irreconciliables, de caminos que se separaban, de la presión de la fama. Lo cierto es que tras un periodo de especulaciones, confirmaron su separación, dejando a sus fans desconsolados y preguntándose qué había sucedido. Y es aquí donde entra la gran incógnita que da título a nuestro vídeo: el secreto para olvidar a Neslihan. Cuando una relación es tan pública, tan intensamente vivida por el ojo público, la separación puede ser aún más difícil, no solo para los involucrados, sino también para quienes los siguen. La gente tiende a idealizar a las parejas, y cuando esa pareja se rompe, es como si se rompiera una parte de esa ilusión colectiva. En el caso de Burak, y asumiendo que este olvidar se refiere a sanar y seguir adelante, ¿qué mecanismos pudo haber utilizado? Y aquí es donde entran las teorías, las suposiciones, y lo que podemos observar desde la distancia. Una de las formas más comunes y saludables de superar una ruptura importante es enfocarse en uno mismo, en el crecimiento personal y profesional. Y Burak Ozçivit, en este aspecto, ha sido muy activo. Después de su separación de Neslihan, su carrera en la actuación continuó floreciendo. De hecho, podríamos decir que se potenció aún más. Participó en proyectos importantes, consolidando su estatus como uno de los galanes más codiciados de Turquía. El trabajo, para muchas personas, se convierte en un refugio, un lugar donde canalizar energías, donde demostrar su valía y donde, quizás, encontrar una nueva identidad más allá de la relación que terminó. Y Burak ciertamente ha hecho eso. Cada nuevo proyecto, cada nuevo papel, es una oportunidad para reinventarse, para mostrar una faceta diferente como actor, y para seguir construyendo su legado individual. Otro aspecto clave en la superación de una ruptura es el apoyo de amigos y familiares. Aunque no vemos los detalles íntimos de su vida privada, es de suponer que Burak ha contado con una red de apoyo sólida. Los amigos de toda la vida, la familia, son pilares fundamentales en momentos de transición.
Compartir experiencias, recibir consuelo, o simplemente tener a alguien con quien en desconectar, puede ser invaluable. Y luego está la cuestión del tiempo. Dicen que el tiempo lo cura todo, y aunque suene a cliché, hay mucha verdad en ello. La intensidad de un dolor de ruptura disminuye con el paso de los meses y los años. Las heridas se cierran, las emociones se asientan y la perspectiva cambia. Lo que antes parecía insuperable con el tiempo se convierte en una lección aprendida, en una experiencia que ha fortalecido. Pero ¿ha olvidado Burak a Neslihan en el sentido literal de la palabra? Es poco probable. Las personas que han sido importantes en nuestras vidas, con las que hemos compartido tantos momentos, dejan una huella. No se trata de borrar de la memoria, sino de integrar esa experiencia a nuestra historia, de aprender de ella y de seguir adelante, construyendo un futuro diferente. Y en el caso de Burak, este seguir adelante parece haber sido exitoso. Porque seamos honestos, la vida de Burak Ozcerbit no se detuvo después de Neslihan. De hecho, pocos años después, llegó a su vida Fariye Evcen, otra actriz turca sumamente talentosa y bella. Su relación con Fariye se consolidó, se casaron, y hoy tienen 2 hermosos hijos. Esta nueva etapa en su vida personal ha sido un foco de atención, y muchos la ven como la prueba definitiva de que Burak ha superado su relación anterior y ha encontrado una nueva felicidad. Y aquí es donde reside el aparente secreto. No se trata de un hechizo mágico o de un truco específico. El secreto para seguir adelante, para olvidar a alguien con quien compartiste una historia significativa, es en gran medida la construcción de una nueva realidad. Es abrirse a nuevas experiencias, a nuevas personas, a nuevas oportunidades de amor y felicidad. Es permitir que el tiempo haga su trabajo mientras uno mismo se enfoca en crecer, en construir un futuro, y en rodearse de personas que sumen y aporten a su vida. La relación de Burak con Fariye Evcen es, para muchos, un testimonio de esta capacidad de sanar y avanzar. Se les ve como una pareja sólida, feliz, que se apoya mutuamente en sus carreras y que forma una hermosa familia. La forma en que Burak ha integrado esta nueva etapa en su vida, sin resentimientos aparentes hacia su pasado, y construyendo un presente y un futuro tan radiantes, es lo que muchos admiran. Por supuesto, siempre habrá quienes especulen y analicen cada detalle. La comparación entre Neslihan y Fariye es inevitable en el imaginario público, aunque es importante recordar que cada persona y cada relación son únicas. Lo que funcionó en una etapa de la vida de Burak puede no haber funcionado en otra, y viceversa. Lo que sí podemos afirmar es que en términos de proyección pública y aparente felicidad personal, Burak Ozcerbit parece haber encontrado su camino. Entonces, ¿cuál es realmente el secreto para olvidar a Neslihan, o a cualquier persona que haya sido importante en tu vida? Si tuviera que resumirlo basándome en la trayectoria de Burak, diría que es una combinación de varias cosas. Primero, el asterisco enfoque en el crecimiento personal y profesional, utilizando el trabajo como un motor para avanzar y reconstruir. Segundo, el asterisco tiempo y la sanación natural que éste conlleva, permitiendo que las emociones intensas se atenúen. Tercero, la asterisco apertura a nuevas experiencias y a nuevas oportunidades de amor y felicidad, como la que encontró con Fariye Evcen. Y finalmente, y quizás lo más importante, la asterisco construcción activa de un nuevo futuro, una vida que no dependa del pasado, sino que se nutra de él para crecer. No se trata de borrar la memoria, sino de aprender a vivir con ella, integrarla y avanzar. Es la capacidad de mirar hacia atrás con gratitud por lo vivido, pero con la vista firmemente puesta en el horizonte. Burak Ozcerbit, con su carrera exitosa, su familia actual y su aparente tranquilidad, parece haber descifrado, al menos a nuestro parecer, esa fórmula. En resumen, hemos recorrido la icónica relación de Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul, la conmoción de su ruptura y, sobre todo, hemos explorado las posibles claves que Burak pudo haber utilizado para seguir adelante. Hemos hablado de cómo el enfoque en su carrera, el paso del tiempo y la apertura a nuevas oportunidades de amor, como su actual matrimonio con Fariye Evcen, han marcado un nuevo capítulo en su vida. El secreto no es una fórmula mágica, sino un proceso de sanación, crecimiento y construcción de una nueva felicidad. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis sobre la vida y los romances de Burak Ozcerbit. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algún otro factor importante en cómo las celebridades superan rupturas tan mediáticas?
¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por una situación similar? Por favor, dejen sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y saber UE con acento piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.